Buenas noches, mi nombre es Mateo y no sé a quién más contarle esto. Dicen que el luto es un peso emocional, pero para mí era un peso físico. Un peso de exactamente 1,2 kg. Eso era todo lo que quedaba de mi esposa Laura, dentro de una pesada urna de bronce sobre la chimenea. Ella siempre tuvo una piel tan suave, tan humana, y ahora se resumía en eso. Habían pasado 6 meses desde el accidente. 6 meses de vivir en una casa demasiado grande y silenciosa. Cada noche antes de ir a la cama yo cumplía con un ritual enfermizo. Me acercaba a la chimenea, ponía mis falanges desnudas sobre el metal frío de la urna y le daba las buenas noches a ese montón de polvo. Sé que suena patético hablarle a un montón de cenizas, pero era lo único que evitaba que perdiera la cabeza. Hasta que un martes, al levantar la urna para limpiar la repisa, noté algo imposible. Estaba más ligera. Al principio quise convencerme de que era mi imaginación. Quizá el cansancio. Eso te juega trucos sucios. Pero a la semana siguiente la diferencia de peso era innegable. Con mis manos huesudas y temblorosas quité los tornillos de la tapa y miré el interior. El nivel de las cenizas había bajado varios centímetros. ¿Una corriente de aire? ¿Un animal? Pensé de todo, pero sin embargo la paranoia me llevó a instalar cámaras de seguridad y de visión nocturna en la esquina de la sala, apuntando directamente a la chimenea, y también una cámara en mi cuarto. Esa noche me fui a dormir y, por primera vez en mi vida, le puse seguro a la puerta de mi habitación. A la mañana siguiente corrí a la computadora para revisar la grabación. Las primeras horas fueron solo estática y oscuridad, pero a las 3:15 de la madrugada, lo poco que quedaba de mi pecho se paralizó. Un hilo fino y espeso de polvo gris comenzó a filtrarse por los bordes cerrados de la tapa de bronce. Este polvo desafiaba toda la gravedad. No se dispersaba, se aglomeraba en el aire, formando una masa densa que flotaba lentamente hacia el pasillo, que conectaba directo con mi habitación. Con un nudo invisible en la garganta que apenas me dejaba hablar, cambié la cámara que había puesto en mi dormitorio. La imagen en blanco y negro me mostraba a mí, profundamente dormido en la cama, y a un lado, de pie en la oscuridad, había una silueta negra de mujer, formada por completo de cenizas arremolinadas. La figura se inclinó sobre mí. Vi como una mano inestable y grisácea descendía lentamente hasta acariciar mi rostro. Retrocedí de golpe frente al monitor, llevándome una mano al rostro por puro instinto. En ese momento mis dedos tocaron algo áspero. Corrí hacia el espejo del baño y justo en ese pedazo de mejilla donde la figura del video me había acariciado, había una mancha gruesa de polvo gris. Regresé temblando a la computadora. En la pantalla, la figura sin rostro se había girado lentamente hacia el lente de la cámara. No había audio, pero al ver el movimiento de aquella boca de ceniza desmoronándose, pude leer claramente sus labios. Pude leer claramente una promesa que me condenó para siempre. Ya casi no me queda cuerpo, así que pronto usaré el tuyo, mi amor. Hay un tipo de silencio que te congela la sangre. No es el de una casa vacía. Es el silencio que cae de golpe cuando giras la cabeza un solo segundo y tu hijo ya no está. Para Clara, su hija Sofía de 5 años lo era todo. Clara vivía con el miedo constante de no protegerla lo suficiente. El verano pasado, Sofía intentaba aprender a andar en bicicleta. Perdió el equilibrio y se cayó sobre la grava. La herida fue profunda y necesitó 6 puntos de sutura. Esa pequeña cicatriz blanca, con forma de media luna en su rodilla izquierda, se convirtió en una marca de batalla para la niña y en un recordatorio constante para Clara de que debía cuidarla mejor. Pero un mes después, falló. Sofía jugaba en el jardín, justo al lado de la cerca que separaba la casa de un oscuro y denso bosque de pinos. Clara se giró hacia la estufa de la cocina apenas unos segundos. Cuando volvió a mirar por la ventana, el jardín estaba vacío.
La cerca de madera de la casa solo se balanceaba con el viento, dejando ese sonido tétrico e incómodo. La policía buscó semanas enteras. Mientras tanto, Clara se marchitaba. Se ahogaba en una culpa que la devoraba viva mientras los días se convertían en un mes completo de agonía. Hasta que, 32 días después de la desaparición, llamaron a la puerta de madrugada. Allí estaba Sofía, sucia, pálida, tiritando de frío. Clara cayó de rodillas y la abrazó con una fuerza desesperada. Los médicos dijeron que estaba físicamente bien, pero que la amnesia postraumática la había enmudecido. A Clara no le importó. Total, tenía a su hija de vuelta. Sin embargo, en los días siguientes, el alivio fue reemplazado por una incomodidad asfixiante. Sofía era diferente, demasiado silenciosa. Se movía por los pasillos de la casa como una sombra, y la temperatura de la habitación parecía bajar levemente de golpe cuando ella entraba. Una noche, Clara preparó un baño caliente para quitarle los últimos restos de lodo del bosque que parecían aferrarse fuertemente a ella. Clara tomó la esponja y comenzó a jabonar las pequeñas piernas de su hija. Al llegar a la rodilla izquierda, bajó la intensidad y frotó con mucha suavidad, buscando esa pequeña cicatriz en forma de media luna para no lastimarla. Pero sus dedos resbalaron. Clara se detuvo y sus manos empezaron a temblar. Frotó con fuerza apartando la espuma, pero solo encontró piel lisa e inmaculada. No había rastro de los 6 puntos. La cicatriz no estaba, como si nunca hubiera existido. Al levantar la vista chocó los ojos con los de la niña. Ojos que ya no tenían ese brillo infantil que la caracterizaban. Estos ojos eran profundos, fríos y calculadores. Aquella criatura la dio la cabeza y con una voz perfectamente modulada, que no era de Sofía, susurró: ¿Pasa algo, mami? El terror absoluto paralizó a Clara. Ella sabía que esa cosa en la bañera no era su hija, pero el dolor de perderla había sido tan insoportable que la mente de Clara se quebró, negándose a aceptar la realidad. Así que durante aquellos días fingió. Se dedicó a alimentar, a arropar y a leerle cuentos a aquel monstruo, solo porque llevaba puesto el rostro de lo que ella más amaba en el mundo. Hasta que, en una tarde lluviosa de domingo, la entidad se encontraba sentada en la alfombra de la sala. Ella le entregó un dibujo hecho con crayón rojo y negro a Clara. No era una casita feliz. Mostraba un profundo agujero en medio del bosque, y en el fondo, una niña pequeña llorando, rodeada de sombras desagradables, sombras con garras. En la parte inferior de aquel papel, de aquel dibujo, había un mensaje escrito con letras temblorosas. Clara lo leyó sin respirar. Gracias por dejarme entrar a tu casa. Tenía mucha hambre y hace mucho frío allá afuera. Eres una buena mamá. Clara levantó la vista aterrorizada. La criatura solo le sonreía desde el suelo, mostrando una sonrisa incómoda que no era normal. Mientras tanto, Clara continuó leyendo la última línea del papel. No te preocupes por la otra niña. Ya dejó de gritar hace mucho tiempo. Mami. Hay heridas que el tiempo no cura, solo las entierra vivas. Elías, un psiquiatra de renombre, lo aprendió de la peor manera, la madrugada en que encontró a su hija Valeria, de apenas 19 años, sin vida en su propia habitación. La nota sobre su escritorio solo tenía una línea: no soporto más el ruido. Los médicos dijeron que era depresión clínica, un suicidio silencioso, pero la culpa es un animal hambriento. Consumido por la agonía de no haber visto las señales, Elías abandonó su trabajo y se encerró en su estudio. Durante un año se obsesionó con los misterios del subconsciente, hasta llegar al punto en el que construyó un prototipo experimental. Era una red de electrodos diseñada para mapear las ondas cerebrales durante la fase del sueño más profundo,
y eventualmente traducirlas en archivos de audio. En teoría, era un grabador de sueños, una herramienta para escuchar los terrores nocturnos de sus pacientes. Pero, en secreto, el único deseo de Elías era volver a escuchar la voz de su hija, aunque fuera dentro de sus propias pesadillas. Una noche de noviembre, Elías se colocó los electrodos en las sienes, cerró los ojos y se obligó a soñar con ella. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, reprodujo la cinta. Durante los primeros minutos solo escuchaba un mar de estática y frecuencias distorsionadas, intercaladas con el sonido de su propia respiración de fondo. Luego escuchó sus propios sollozos oníricos. Y entonces, después de minutos y minutos de grabación, logró escuchar un susurro claro y cristalino. Era Valeria. Era su voz. La voz de su hija atrapada en el eco de su mente. Ella solo le decía: «Tengo miedo, papá». Elías lloró frente al escritorio. Ese pequeño fragmento de audio se convirtió en su única razón para vivir. Se volvió adicto a la máquina. Cada noche regresaba a ese paisaje mental, buscando desesperadamente interactuar con el fantasma de su hija. Cada mañana las grabaciones eran más nítidas. Elías podía escuchar el crujir de la madera de la habitación de Valeria, el viento que golpeaba la ventana. Pero en la séptima noche, la cinta reveló algo que heló la sangre en sus venas. Elías escuchó a su hija llorar en la grabación. Ella decía y gritaba: «No quiero hacerlo. No, por favor. No quiero hacerlo». Luego una voz le respondió, pero la voz que le respondió no era la de Elías, y tampoco era un eco distorsionado de su cerebro. Era una voz clara, con un timbre rasposo, gutural, como el sonido de hojas secas aplastadas contra el suelo. Era una voz que no pertenecía a ninguno de sus recuerdos. Elías subió el volumen al máximo, pegando el oído del altavoz. La voz rasposa siseaba con una calma aterradora. «Es la única forma de que el ruido se detenga, Valeria. Da el paso. Yo te atraparé al caer», decía aquella voz con una aceitosa voz de tranquilidad que era evidentemente falsa. El psiquiatra dejó de respirar. Él ya estaba completamente convencido de que su hija no se había quitado la vida por tristeza. Él ya tenía la certeza de que algo la había convencido. Algo que se encontraba en los rincones de su mente cuando ella cerraba los ojos. Y ese algo la empujaba hacia un abismo noche tras noche. Desesperado y temblando, Elías dejó que la cinta siguiera corriendo. Después de esa revelación hubo un largo y pesado silencio de 10 minutos. Solo se escuchaba el zumbido eléctrico del aparato. Justo antes de que la cinta llegara a su fin, la voz rasposa habló de nuevo. Pero esta vez no le estaba hablando a Valeria en el recuerdo del sueño. El sonido no tenía eco. Sonaba nítido, como si aquella cosa estuviera grabando de frente al micrófono de la máquina. «Hiciste un muy buen trabajo inventando este aparato, Elías», susurró aquella entidad con un tono burlón y perverso. «Llevaba un año intentando hablar contigo, pero tienes el sueño muy pesado, Elías. Ahora que puedes escucharme, abre la ventana. Es tu turno de saltar. Valeria te está esperando». Gracias por escuchar. Si estas anécdotas te gustaron y te dejaron la piel helada, suscríbete y déjame un comentario. Esto es Vórtice de Terror. Que duermas bien.